El tema que nos correspondió es mampostería. Los integrantes somos Alfredo Carreño Angarita, Juan David Villabona y Mayra Alejandra Sánchez. ¿Qué es la mampostería? Se llama mampostería al sistema tradicional de construcción que consiste en erigir muros mediante la colocación manual de los elementos o los materiales que los componen, los cuales denominamos mampuestos. Estos, bloques que pueden ser de arcilla, piedra, concreto, entre otros. Cuando hablamos de mampostería, nos estamos refiriendo a los muros que dividen los espacios en una edificación y que se construyen con unidades de mampostería perforadas verticalmente, que son los bloques, o macizas, que son los ladrillos. La mampostería fue uno de los primeros sistemas constructivos utilizando materiales fáciles de encontrar en las zonas de construcción, como el barro para las construcciones de adobe o la piedra para las edificaciones más duraderas como las pirámides de Egipto en el año 2500 a.C. La construcción de las pirámides marcan un gran avance en la ingeniería para esa época, y hasta el momento no se sabe con certeza cómo fueron construidas o qué métodos emplearon los ingenieros a cargo. Pirámides compuestas por un núcleo formado de distintas capas de mampostería que disminuían en altura desde el centro hacia los lados. Cada bloque de las pirámides se cortaba cerca del lugar de construcción, mientras que otros grandes bloques eran transportados en inmensas barcazas desde el sur del país y se colocaban en cada nivel de la pirámide con la ayuda de trineos. La construcción con mampostería, al igual que otros sistemas constructivos, se encuentra normado en el Código Sísmico, donde se especifican calidad de los materiales, resistencia, almacenamiento y colocación. La mampostería en general es una forma de construcción muy duradera. Sin embargo, los materiales utilizados, la calidad del mortero, mano de obra y el patrón de colocación de las unidades pueden influir en la durabilidad de la construcción hecha en mampostería. La mampostería es de uso común para las construcciones de paredes de los edificios, muros y monumentos. La mampostería puede ser de dos tipos: prefabricadas y naturales. Mampostería natural: piedra casi siempre ciclópeas o de tamaño grande. Se utilizan principalmente como cubierta o forro decorativo de paredes exteriores. Este sistema permite una reducción en los desperdicios de los materiales empleados y genera fachadas portantes. Está apta para construcciones en alturas grandes y la mayor parte de la construcción es estructural. En la actualidad, para unir las piezas se utiliza generalmente un mortero de cemento y arena con adición de una cantidad conveniente de agua. Antiguamente se utilizaba también el barro, al cual se le añadían otros elementos naturales como la paja y en algunas zonas rurales excrementos de vaca y caballo. En algunos casos es conveniente construir el muro sin utilizar mortero, denominándose a los muros así muros secos o de cuerda seca. Este tipo de trabajo de los muros es típico en las construcciones rurales tradicionales, por ejemplo, en la Alpujarra Granadina en la región de Andalucía en España. Mampostería no portante: es aquella cuya función principal es la de conformar muros que sirvan para dividir espacios, sin tener una función expresa de soportar techos o niveles superiores. Este tipo de mampostería conforma las particiones o fachadas en edificios con sistemas portantes, en pórticos de concreto, acero o incluso madera. Mampostería portante: la mampostería portante impone adicionalmente a las características enunciadas anteriormente, de acuerdo al tipo de exposición, la necesidad de una resistencia superior en los elementos, suficiente para soportar las cargas que debe soportar o que tengan una resistencia tal que se diseñe la estructura para ella. Esto en cuanto a las unidades, pero como conjunto aparece la participación del refuerzo, lo que le ha dado la dimensión que posee la mampostería en la actualidad dentro de los sistemas estructurales. Mampostería prefabricada: pueden ser ladrillos o bloques. La mampostería de ladrillo se refiere a la construcción de muros verticales compuestos por unidades de ladrillo ligadas mediante mortero. El objetivo es el de disponer paredes divisorias y muros portantes, así como los cerramientos cuya ejecución se define en los planos. Según las especificaciones técnicas tenemos muros que son construidos de ladrillo macizo o ladrillo hueco ligados mediante mortero. Cuando los ladrillos tengan una misión estructural, deberán ser colocados con algún tipo de aparejo que garantice la trabazón entre las piezas de ladrillo.
Los muros se pueden distinguir por su espesor o por la función que cumplen. En una estructura que no cuenta con columnas, los muros cumplen una función estructural, de tal forma que estos reciben y transmiten las cargas de toda la estructura hacia los cimientos corridos. Tenemos muro tabique, que tiene un espesor igual a 4 centímetros y es construido de ladrillo macizo, ligado mediante yeso. Los tabiques no son aptos para soportar otras cargas más que su peso propio y generalmente se los usa como muros terminales en roperos empotrados. Muro soguilla tiene un espesor igual a 10 centímetros, el cual puede ser construido de ladrillo macizo o industrial. Muro semicarga tiene un espesor igual a 18 centímetros, resultado de la combinación de muro soguilla y muro tabique. Son aptos para soportar cargas cuando son construidos de ladrillo gambote. Muro carga tienen espesor igual a 25 centímetros, se los usa como muros portantes, ya que estos son construidos con ladrillo macizo o industrial. Aparejos. Aparejo es la ley de traba o disposición de los ladrillos en un muro, estipulando desde las dimensiones del muro hasta los encuentros y los enjardes, de manera que el muro suba de forma homogénea en toda la altura del edificio. Algunos tipos de aparejos más usados son los siguientes. Aparejo a sogas. Está formado por los ladrillos formando hileras planas, de forma que la dimensión más larga del ladrillo siga la dirección del muro, formando solapes de medio o cuarto de ladrillo, como lo podemos ver en la siguiente imagen. Aparejo a tizones o a la española. Los ladrillos se colocan asentados sobre su cara de mayor superficie, de forma que se pueda ver la cara más pequeña, la testa, como lo podemos ver en la siguiente imagen. Aparejo flamenco o gótico. Es el formado por hiladas alternadas de soga y tizón. Este aparejo puede ser sencillo, doble, triple, entre otros, según el número de piezas colocadas en hiladas en soga. Aparejo holandés. Está formado por hilada alternada de tizones por otra hilada formada por soga y tizón. Aparejo inglés o normal. Está formado por hiladas alternativas de sogas y tizones. En aparejo normal, las llagas de las hileras a sogas se encuentran todas en una línea de la vertical. Aparejo inglés en cruz o variante. Es el formado por hiladas de soga y tizón alternadas horizontalmente. Las llagas a sogas se sobreponen un cuarto de ladrillo y se corresponde alternativamente las llagas cuyos ejes den a sogas. Aparejo inglés antiguo. Está formado por dos hileras a sogas alternadas a medio ladrillo o una hilada a tizón. En este aparejo no aparecen las cruces características, que son rotas por una segunda hilada a soga. Aparejo belga. Está formado por hiladas alternadas horizontalmente de soga y tizón. Es igual que el inglés, pero corriendo medio ladrillo cada hilada a soga con relación a la hilada a soga anterior. Aparejo americano. Es aquel que tiene un espesor de muro mayor a medio pie. Se coloca una hilada de tizón cada 5 hiladas a soga. Las hiladas montan en solape de medio ladrillo. Aparejo de panderete. Es el formado por ladrillos colocados de cantos en su dirección más larga y siguiendo la dirección de la fábrica de ladrillos unidos con mortero de cemento. Aparejo palomero. Es como el aparejo en panderete, pero dejando huecos entre las piezas horizontales. Se emplea en aquellos tabiques provisionales que deben dejar ventilar la estancia y en la construcción de las pendientes de la cubierta. Bloques de hormigón. Bloques de cemento o bloques de fundación es un ladrillo rectangular utilizado en la construcción. Los bloques están hechos de hormigón, es decir, cemento tipo Portland, y agregados arena y gravilla, por lo general para bloques de alta densidad. Al ser material prefabricado, pueden existir tantos modelos de bloques de hormigón como fabricantes existan en el mercado. Hormigón ordinario. Material obtenido al mezclar íntimamente cemento, agua y áridos de tamaños no mayores de 5 milímetros. Al fraguar y endurecer, adquiere una resistencia similar a la de las mejores piedras naturales. Hormigón en masa. Es el hormigón destinado a revestir esfuerzos de compresión, sin armaduras de ningún tipo. Recibe este nombre tanto en fresco como en seco y endurecido. Hormigón armado.
Es el hormigón en cuyo interior hay colocada una armadura de acero, la cual aporta al producto final capacidad para resistir esfuerzos de flexión y mejorar los de compresión. Hormigón pretensado. Es el hormigón en cuyo interior hay colocada una armadura compuesta de varillas de acero, sometidas previamente a la tracción antes del fraguado del hormigón. Hormigón mixto. Es aquel en el que se emplean mezclas de dos o más componentes y los nombres de estos deberán incluirse en la denominación del hormigón. O hormigón ciclópeo es el que tiene embebidos en su masa grandes mampuestos de dimensión mínima mayor de 30 centímetros y de forma tal que el conjunto no pierda la compacidad. Hormigón celular. Cuando tiene burbujas de gas inerte proporcionalmente distribuidas y producida por medios físicos o químicos, en función de los diferentes sistemas mecánicos usados para su puesta en obra, recibe distintos nombres: vibrado, apisonado, centrífugo, inyectado y bombeado, entre otros. Mampostería confinada. Esta está conformada por unos muros construidos con ladrillos, los cuales están pegados con mortero y confinados por columnas y vigas en concreto fundidas en sitio. Es un sistema sobre el cual existe una gran experiencia constructiva en Colombia y cuenta con un buen soporte tanto experimental como analítico. Es apto para construcciones en altura hasta unos 6 pisos. La unidad de medida para los muros de mampostería es el metro cuadrado y para las columnas y las vigas de confinamiento el metro cúbico. Los muros confinados estructurales están diseñados para soportar las losas y techos, además de su propio peso, y resisten las fuerzas horizontales causadas por un sismo o el viento. Las columnas de confinamiento o amarre vertical son una parte de la estructura de hormigón reforzado, que amarra los muros para que no se corran en caso de un movimiento sísmico. Estas columnas se colocan en los extremos de los muros estructurales o de carga, en la intersección de dos muros estructurales y en lugares intermedios, a distancias no mayores de 35 veces el espesor del muro, o 1.5 veces la distancia vertical entre elementos horizontales de confinamiento, pero no mayor a 4 metros. También tenemos la mampostería reforzada o estructural. El sistema de mampostería reforzada se fundamenta en la construcción de muros con piezas de mampostería de perforación vertical, unidas por medio de mortero, reforzadas internamente con barras y alambres de acero, cumpliendo los requisitos de análisis, diseño y construcción apropiados establecidos en la NSR 10. Este sistema permite la inyección de todas sus celdas con mortero de relleno o inyectar solo las celdas verticales que llevan refuerzo. La construcción se realiza por medio de procedimientos actividades tradicionales de mampostería, aunque los muros pueden prefabricarse formando paneles. Su unidad de medida es el metro cuadrado. A continuación tenemos la mampostería simple. Este es el tipo de mampostería estructural sin refuerzo. Los esfuerzos dominantes son de compresión, los cuales deben contrarrestar los esfuerzos de tensión producidos por las fuerzas horizontales. Cabe resaltar que la NSR-10 prohíbe explícitamente la mampostería simple para las zonas de amenaza sísmica alta e intermedia. A continuación mostraremos las ventajas que posee la mampostería estructural con bloque de perforación vertical. Entre ellas están el bajo costo de construcción cuando se aplican proyectos que reconocen y se benefician de sus propias limitantes. También está la alta velocidad de construcción. Y, como cualquier otro tipo de sistema estructural, cuando este es bien diseñado y bien construido, es estable y capaz de soportar las cargas de diseño durante su vida útil prevista. También tenemos que se presentan pocos tipos de materiales. También genera un alto número de empleos. Obliga a tener perfecta coordinación y definición de planos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones, puesto que no se puede romper los muros estructurales para colocar tubos. Dentro de los materiales empleados para este tipo de mampostería estructural se encuentra el cemento, la arena y el agua. Las herramientas usadas para construir este tipo de mampostería son el palustre, la regla, la escuadra, el nivel o nivelador, el hilo, la plomada, escatillones, el cincel y el metro. Los equipos usados también para construir este tipo de
de mampostería son las escaleras, andamios, carretilla, cortadora de ladrillo, batea para mezclar, entre otras. Para el proceso constructivo de mampostería con bloque de perforación vertical, comenzamos por la cimentación. Para ello se debe localizar y colocar correctamente la totalidad de las dovelas o varillas de arranque de refuerzo vertical. Debemos garantizar verticalidad, gancho al fondo del cimiento, la correcta localización en planta para lograr coincidencia con el centro de las celdas verticales del bloque. También debemos garantizar el correcto amarre para disminuir riesgo de desplazamiento. Asimismo, debemos verificar la localización y la verticalidad mientras el concreto está fresco. Para la primera hilada en el primer nivel, debemos, primero que todo, trazar y cimbrar todos los muros. Los planos estructurales que tenemos nos indican en cuáles esquinas existen trabas entre los muros estructurales. Donde no existe traba, se indica el comienzo y fin de cada muro. Debemos también verificar la localización de dovelas y tuberías. Asimismo, también debemos definir localizaciones de ladrillos medios para trabar y de ratoneras o ventanas de limpieza de celdas. También, si es necesario, el corte de unidades de mampostería. Cuando hablo de esto me refiero a ladrillos o bloques de concreto, dado el tipo de elementos que estemos usando. También debemos realizar la corrección de dovelas. Cuando digo esto me refiero al corte y reemplazo con anclaje epóxico. Epóxico significa leve doblez. También debemos pegar la primera hilada con mortero, verificando la exactitud de su nivel superior. Para la construcción de muros utilizaremos estantillones o boquilleras con marcas de las hiladas en ambos extremos de cada muro y un hilo que las una al nivel de la hilada que se está pegando. Así garantizaremos que cada ladrillo que se pegue de esta hilada nos quede al nivel que estamos buscando. Controlar la exactitud del consumo del mortero con las ventajas de economía, y si tenemos un control del consumo, el mampostero podrá evitar que el mortero caiga dentro de las celdas y así facilitaremos su próxima limpieza. La construcción del muro, debemos prolongar las tuberías de las instalaciones y colocar los refuerzos horizontales y los conectores necesarios para la construcción de estos. Las vigas intermedias, según la NSR 10, en algunos muros de algunos proyectos se requiere el uso de una viga, precisamente a nivel intermedio de la altura del muro. Para ello se usan elementos especiales que permiten mantener la apariencia del muro, pero al mismo tiempo colocan el refuerzo y el concreto de la viga, y el refuerzo vertical continúa. Verificamos la uniformidad del nivel superior de los muros. Realizamos la limpieza de las celdas en donde se coloca el refuerzo vertical. Luego, llenamos con mortero de relleno las celdas con refuerzo vertical y eventualmente algunas otras utilizando un embudo, y retocamos el mortero. Luego retiramos del nivel superior del muro los sobrantes de mortero que nos hayan quedado. Y por último, aseguramos las piezas del bloque que se hayan despegado durante el proceso de limpieza de celdas y colocación del mortero de relleno. Para finalizar, debemos tener en cuenta el control de calidad, el cual es muy importante. Para esto, tenemos el ensayo de materiales. Para ello, la norma NSR 10 define el tipo y la frecuencia de ensayos de laboratorio mediante procedimientos contenidos en la norma técnica colombiana. Se deben realizar ensayos en la unidad de mampostería, me refiero a bloques o ladrillos, también en los muretes de mampostería, en el mortero de pega, en el mortero de relleno o grouting, en el acero de refuerzo, así como en los elementos prefabricados para placas aéreas. A continuación a esto también debemos tener en cuenta la supervisión técnica. También está contenida en la NSR 10. Esta contiene una lista de revisión como guía de trabajo. Debe ser permanentemente en el transcurso del día sobre cada actividad, pues todos los elementos y actividades son estructurales. También conviene utilizar formatos gráficos apropiados para que el proceso de supervisión técnica sea sistemático, repetitivo y libre de omisiones. Pues cuando detectamos un problema, un defecto o una equivocación, debemos reportar inmediatamente al ingeniero calculista en lugar de ocultarlo para evitar futuros problemas. Esta es un gran error que genera muchos
muchas fallas en algunas estructuras. Cuando algo ha resultado mal, es necesario no solamente saber que está mal, sino también conocer y comprender el por qué ha resultado mal.